Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 51. El NPC es un monstruo, o quizás. No me mates, no me mates, soy miembro de la familia de Minix, no puedes matarme. En un rincón del gran salón, un duende, vestido con una armadura dorada magnífica, pero obviamente mal ajustada, con un casco adornado con plumas de colores, temblaba detrás de una pila de fragmentos de duendes. Se dio cuenta de que había sido descubierto. El duende tembloroso trató de sacar la espada corta por la cintura, que estaba igualmente cargada con todo tipo de joyas y adornos de oro y plata, pero después de luchar durante mucho tiempo, su cuerpo rígido no pudo realizar la acción deseada. Al final, solo pudo tumbarse en el suelo, agarrarse la cabeza y empezar a llorar. Cuando Isagi se acercó, escuchó el llanto extremadamente desagradable del duende. Lefilla y Tiona acababan de rodear habitualmente el pasillo, esperando encontrar algo más de valor, y terminaron encontrando a este tipo en la esquina. El duende ante ellos era bastante bajo, incluso más pequeño y delgado que sus parientes normales, un hecho que seguía siendo cierto incluso mientras vestía una pesada armadura de placas completas. Parecía una figura dorada en miniatura, de 20 o 30 centímetros de altura. Isagi incluso se preguntó si la criatura podría incluso golpearse las rodillas si saltaba. Pareciendo darse cuenta de que no eran a quienes temía, el duende bajo y con armadura dorada se levantó lentamente del suelo, fingió toser para aclararse la garganta y luego continuó hablando con las manos a la espalda. Yo soy Axi de Minix, un miembro del reino de la alta nobleza. Mis antepasados seguido del rey en las guerras de conquista, obligando a los reyes de las tribus exteriores a arrodillarse en la presentación, el pequeño duende llamado Axi comenzó a pasear, como describe como heroicas de sus antepasados. Sin embargo, Tiona interrumpió al tipo. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Yo, por supuesto, se convirtió en soldado, como los ancestros de mi familia. Muy bien, lo admito, me vi obligado a convertirme en soldado. Maldita sea, ¿quién querría venir a un lugar como este? Tuve la desgracia de tener la oportunidad de unirme al ejército del reino, así que me arrastraron hasta aquí. ¿Qué pasó aquí? No lo sé. Se suponía que íbamos a recibir entrenamiento aquí, luego nos dirigiríamos a la fortaleza fronteriza para relevar a la guardia. Pero de la noche a la mañana, todos se volvieron locos. Había sangre por todas partes. Esos bastardos de las tribus exteriores son todos traidores. Mataron a todos los duendes. El reino dejará que se salgan con la suya, dijo, lleno de justa indignación. Pero al segundo siguiente, el duende cambió de tono. En cualquier caso, independientemente de lo que sucedió, quiero go a casa ahora, de regreso con mi madre. Si están dispuestos a ayudar, aventureros, la familia de Minix no tratará mal a sus huéspedes. La cima del reino es la fortaleza fronteriza. Aquí, y abajo, e incluso más abajo, están todas las viviendas exteriores de las otras tribus. Solo continuando más abajo se puede llegar al núcleo del reino, siguiendo las palabras de Axi. Isagi hizo un cálculo mental rápido. Parecía que los pisos 5, 6 y 7 eran las viviendas exteriores, y el núcleo del reino estaba desde el piso 8 en adelante. Sin embargo, no hay una arena circular aquí. Ese es un lugar para el entretenimiento de los nobles. Dentro, hay un ascensor que va directamente al núcleo del reino. Está completamente aislado de esta área, y ningún forastero se atrevería a causar problemas allí, porque el caballero más fuerte del rey hace guardia. Así que despejar el coliseo también abriría un atajo. Les aconsejo a los aventureros que no se hagan ninguna idea sobre ese lugar. El caballero más fuerte del rey es alguien a quien ni siquiera los reyes derrotados de las tribus exteriores se atreven a provocar a la ligera. Jefe Isagi, parece que la armadura de este tipo vale mucho dinero.
Tiona no lo estaba escuchando en absoluto. En cambio, le dio a la criatura una patada tentativa, como si quisiera confirmar si la armadura era de oro macizo o simplemente para mostrarla. Había que decirlo. La brillante armadura dorada del duende, aunque ahora manchada de sangre, era de hecho bastante deslumbrante. Por supuesto, no había forma de que ninguno de ellos pudiera usarlo. Pero no estaría mal recuperarlo y derretirlo, o tal vez simplemente mantenerlo como una figura dorada. Parece que sí. Bien, jefe. También parece bastante pesado. Un traje completo de armadura de oro macizo valdría una fortuna en la ciudad. Incluso Lefilla se sintió tentada, la niña pensando en cuántas piedras mágicas tendría que desenterrar Isagi para igualar su valor. A esto, el duende, que todavía había estado explicando la búsqueda, estaba estupefacto. ¿Qué estás tratando de hacer? Nada. Puedes continuar. Isagi consideró seriamente la propuesta de la amazona, pero finalmente decidió que era mejor no actuar contra la criatura por ahora, para que no afectara la línea de búsqueda posterior. Además, si realmente lo querían al final, podían obligarlo a quitárselo. Pero este tipo cuenta como un monstruo, ¿verdad? Si muriera, reclamaría la mazmorra esta armadura. Primero, ve a la habitación del gobernador y trae de vuelta el escudo de mi familia. Sin ella, no puedo volver como soldado. Ve rápido, o, bien, toma esto. Aparentemente sintiendo las miradas peligrosas del niño y las niñas, el duende bajo Axi emitió rápidamente su solicitud. Evitará que esos bastardos sin luz de las tribus exteriores te vean a través de las habitaciones o las paredes. Piedra que oscurece a los sin luz. Un tipo de piedra que puede bloquear la magia oscura, un recurso indispensable para el ejército del reino en el pasado. Los duendes nacen del borde más alejado de la oscuridad. La llegada del rey unió a todos los goblins, y comenzaron su conquista hacia abajo. El rey pálido siempre desafiaba honorablemente a los otros reyes tribales, pero si el oponente albergaba reservas, no tenía más remedio que utilizar medios especiales. Mirando la descripción de la piedra, Isagi se sintió un poco incómoda. ¿Era el rey pálido también un despreciable forastero? Desafiar a otros honorablemente por un lado, mientras usas pequeñas baratijas para debilitar o incluso deshabilitar sus habilidades por el otro. Tomó las pocas piedras pequeñas de color negro azabache que le ofrecieron. Isagi recordó de repente cómo él y las chicas acababan de pasar por el pasillo y fueron rápidamente aprendidos por el rey sin luz. Pensó para sí mismo. Entonces, sin este tipo de piedra, esos monstruos especiales de sombras de guerra y el rey sin luz de su clan pueden ver su posición y la de las chicas en cualquier momento. Parece que este es un tema muy importante. Y la razón por la que este NPC duende todavía estaba vivo era probablemente porque tenía estas piedras en su persona, por lo que las sombras de la guerra no pudieron encontrarlo. En ese caso, Isagi miró fijamente a Axi durante un largo rato, y de repente tuvo una idea audaz. ¿Qué estás haciendo? Déjame ir. Aventureros irrazonables, Deminix no lo hará, hará. ¡Socorro! Los gritos de Axi resonaron por el largo pasillo. En este momento, en el pasillo, Tiona había atado al duende con armadura dorada con una cuerda y lo arrastraba por el suelo, tirando de él mientras atraía a una horda de monstruos en estampida hacia ellos. Y delante de la niña amazona, al final del pasillo, estaba Isagi, usando una técnica de batalla cargada, y Lefilla, cantando su magia. Flujo de luz de estrellas. Fusilla de Firebolt. Un rayo de luz cargado más un bombardeo ardiente. No importaba cuántos monstruos atrajera Tiona, podían despejar toda la pantalla en el largo pasillo con un solo golpe. Esta era la forma de moler de los magos. No, esto fue eficiencia de molienda. Especialmente desde entonces. Todas las piedras que llevaba el duende Axi para evitar que las sombras de la guerra las vieran a través habían sido arrebatadas por Isagi. La presencia de la criatura ahora era como un faro en el océano, atrayendo continuamente a los monstruos de las sombras de guerra circundantes para que se reunieran aquí desde todas las direcciones. En un abrir y cerrar de ojos, su aventura se había convertido en una misión de defender a Atenea. Pero después de algunas rondas de esto, Isagi también comenzó a sentirse un poco mareada, un signo de agotamiento mental.
Aunque bebió la poción restauradora de la mente que Lefilla le entregó, el vacío postclímax aún permanecía profundamente en su mente, difícil de disipar. Entonces, ¿esto es lo que se siente estar agotado? Parece que aunque ser mago es genial, no puede hacerlo todo el tiempo. Isagi decidió usar menos su magia definitiva cargada en el futuro y cambiar a su forma de luchador de combate cuerpo a cuerpo. Si Lefilla solo estaba mentalmente agotado, él y Tion aún podían cuidarla. Pero si tanto él como ella estuvieran mentalmente agotados, dejando a Tion sola, eso sería terrible. Además, este estilo de lucha solo aumenta la puntuación de habilidad mágica. Como no era un mago dedicado, en realidad era una mala compensación. En el pasillo distante, esa oscuridad viscosa familiar se extendió lentamente hacia ellos. Es el rey sin luz. Isagi rápidamente volvió a colocar una de las piedras antivisión sobre el duende pequeño, luego, junto con las dos niñas, arrastró a Axi y corrió hacia él. Ahora no era el momento de una confrontación directa. Solo espera. Una vez que encuentre un campo de batalla adecuado, volveré y trataré contigo, jefe infiel con tus habilidades de visión y pirateo de muros. Mucho tiempo después de pasar por un pasillo largo y una habitación espaciosa tras otra, finalmente, Isagi y las chicas llegaron a la llamada habitación del gobernador. La búsqueda aún necesitaba hacerse, especialmente porque parecía que todos los monstruos cercanos habían sido eliminados. Continuar usando Axi como cebo solo atraería al rey sin luz. Este lugar también era un desastre. Frente a la puerta principal, los goblins habían establecido toscas defensas. Detrás del cheval de Frieza y los sacos de arena, la sangre salpicaba por todas partes en medio de los fragmentos de soldados y caballeros duendes. La puerta había sido completamente destruida. Adentro, detrás de una lujosa mesa larga, el gordo gobernador duende, vestido con túnicas adornadas y sentado en una silla alta, también estaba muerto. Oh, pobre tío mío. Axi, todavía atado con la cuerda, se movió, retorciéndose en el suelo como una oruga, dejando escapar una voz fingida y triste. El gobernador es responsable de entrenar a los nuevos reclutas y enviarlos a la fortaleza fronteriza, así como de administrar esas malditas tribus externas. Aunque el poder es grande, ningún noble está dispuesto a renunciar a una vida cómoda para venir a este infierno. Mi tío era inteligente y valiente. Asumió voluntariamente el cargo del gobernador anterior. Nunca pensé eso, el pequeño duende murmuró para sí mismo. Busca con cuidado. Cuando vine aquí, mi tío confiscó el escudo de mi familia. Debería estar en su cuerpo, ¿eh? Lefilla expresó sus dudas ante la guía de búsqueda de Axi. ¿Por qué estaría el escudo de tu familia en tu tío? Sí, exactamente. Tiona también intervino, encontrándolo claramente ilógico. Por cierto, ¿sabías siquiera que era tu tío? No me digas que robaste la armadura de otra persona y ahora estás planeando robar el escudo de su familia para hacerte pasar por un noble y escabullirte. Fue sospechoso desde el principio. ¿Por qué obtener el escudo para demostrar tu estatus noble te permitiría regresar al centro del reino? No te enviaron aquí para ser soldado porque eres un noble. Así que solo hay una verdad. Estás mintiendo. No eres un noble en absoluto. La deducción de las dos chicas fue brillante, dejando al duende corto sin palabras en un instante. La criatura ni siquiera sabía cómo refutarlos. Solo podía repetir con culpabilidad. Date prisa, date prisa. Te guiaré a los pisos inferiores. Encuentra la cresta, rápido. Isagi miró a Axi, pensando que el cerebro de este NPC de Quest podría haber sido frito por el razonamiento de las dos chicas. Acercándose al gordo duende muerto en su silla, ni siquiera necesitó buscarlo. Sacó un cuchillo pequeño y sacó la piedra mágica de su cuerpo. Cuando su enorme cuerpo se convirtió en polvo, se cayó una pequeña cresta con incrustaciones de una piedra plateada. Terminado. Cresta de la familia de Mimix. Los duendes no tienen género y no se reproducen. Son puros monstruos nacidos de la oscuridad. Por lo tanto, en la Edad Oscura antes de la llegada del rey, los goblins no tenían un concepto de familia, solo se reunían instintivamente para formar clanes y los primeros reinos. Hasta la llegada del rey, las conquistas constantes enriquecieron el reino.
Así, por decreto del rey, los guerreros que participaron en las guerras de conquista se convirtieron en nobles. Formaron familias y continuaron sus líneas de sangre adoptando jóvenes duendes. El rey también creía que esta era una de las formas de transmitir fuerzas. Nani. Así que los duendes realmente brotan del suelo. A Isagi realmente no le importaba si Axi era un verdadero noble duende o no. Quizás, tal como Lefiya y Tiona habían adivinado, las chicas prácticamente habían arruinado la misión secundaria de este NPC. Volvió a registrar la habitación del gobernador. Isagi no encontró nada más, excepto una enorme ventana de piso a techo en un lado de la habitación. Después de descubrirlo, las siluetas ondulantes de castillos oscuros aparecieron justo ante los ojos del niño. La habitación del gobernador parecía estar ubicada en un lugar alto a un lado, perfectamente posicionada para pasar por alto las torres, casas y pasillos descendentes. Y más lejos en la distancia, un muro alto y pálido era claramente visible, encerrando toda la ciudad. De frente, al final de su línea de visión, dentro de la arena circular igualmente pálida y brillantemente iluminada, incluso podía ver las inquietas figuras de nobles duendes en las gradas abarrotadas, vitoreando y aplaudiendo. La arena en sí era como una pequeña ciudad, completamente aislada de los oscuros castillos circundantes. Ese es el lugar. Desde allí, puedes llegar a los pisos de abajo. En algún momento, Axi, todavía atado como una oruga, se había agitado. Debajo de su placa frontal dorada, se podía ver una mirada de tristeza en sus ojos. Isagi no pudo evitar sorprenderse. ¿Puede un monstruo tener expresiones como esa? Se preguntó. Capítulo 52. El hoyo de la carne. El camino hacia el piso inferior era un vacío gigante y completamente negro ubicado directamente debajo de la mansión del gobernador, en medio de una amplia plaza del castillo. Axi dijo que había un ascensor allí que conducía al pozo de carne en el piso de abajo. Olvídate de los nobles, incluso los duendes comunes no querrían ir allí, apesta demasiado. El pozo de carne era donde los goblins criaban kobolds. Ellos también fueron una vez monstruos nacidos de las tierras fronterizas, y fueron los primeros de las otras razas en ser conquistados por los goblins. Sin embargo, a diferencia de las otras razas que se sometieron al reino, los kobolds estaban completamente integrados en la sociedad goblin, como ganado. Todos los kobolds machos se convertían en perros de caza o monturas, y los nobles incluso mantenían a algunos particularmente adultos con pelaje excepcional como mascotas. Mi familia tiene un kobold llamado Betty. Tiene un pelaje increíblemente raro, blanco como la nieve, rizado y delgado. Es único en su tipo en el reino. Axi siguió charlando, como si todavía tratara de demostrar que de hecho era un noble del reino. Al mismo tiempo, se quejó. Me pregunto cómo es estar ahí abajo ahora. Esos bastardos sin luz se han revelado, espero que los kobolds no los sigan. La puerta de la fortaleza fronteriza también estaba cerrada. Originalmente estaba planeando esconderme allí. Claramente, este tipo no tenía idea de que los kobolds de la fortaleza fronteriza también se habían revelado. Isagi encontró un documento en el escritorio del gobernador. Era puramente un artículo de historia. Decía que había estallado una rebelión en la fortaleza fronteriza, y después de que los kobolds mataran a la guarnición allí, la mayoría de ellos había venido aquí. En consecuencia, el gobernador había ordenado cerrar el atajo que abrió anteriormente. Después, los kobolds y las sombras de guerra probablemente se unieron para acabar con los duendes aquí, incluido el gobernador, ¿verdad? Isagi pensó por un momento. Todavía no tenía pistas sobre el rey sin luz, por lo que visitar el siguiente piso primero parecía una buena idea. HMPH. Martillo de meteoritos. Toma esto. El duende con armadura dorada, atado a una cuerda, fue balanceado por la niña amazona y golpeado violentamente contra un soldado sombra de guerra cercano. De hecho, está usando un NPC como arma, ¿verdad? Pero había que decirlo, aunque la idea de Tiona era descabellada, era genuinamente efectiva. Porque estas sombras de guerra parecían albergar un odio especial por los duendes. Al ver que les arrojaban el brillante axi dorado, inmediatamente levantaron sus espadas para atacar. Pero las armas de los soldados sombra de guerra ni siquiera podían rayar la armadura dorada. Simplemente resonaban y rebotaban de inmediato.
A medida que atacaban, naturalmente se volvían tangibles. Y así, fueron golpeados por el martillo de meteoritos Goblin oscilante que empuñaba Tiona y murieron instantáneamente de un solo golpe. ¡Guau! Esto es realmente útil. Realmente lo fue. No lo digas, de verdad, no lo digas, pero tal vez así es como estaba destinado a ser usado este NPC. Sin embargo, Isagi notó un pequeño problema. La cuerda atada al duende ocasionalmente se cortaba con las cuchillas perdidas de los soldados de la sombra de guerra. Si eso hubiera ocurrido, Tiona naturalmente, perder el control de ella, objetivo. Así Isagi se le ocurrió un plan. Simplemente ató a Axi horizontalmente a la gran espada que la niña llevaba consigo. El arma de Tiona era un sable grande, aunque por ahora, prefería pelear con los puños y los pies. ¿Qué más había que decir? Ella dijo que una vez que había llegado a LV5, ella debe forjar su propio personalizada arma. Por ahora, no importaba lo que ella usó. Pero después de la modificación de Isagi, la niña rápidamente llegó a adorar su nueva arma. Atada a su gran espada, pudo ver que la cabeza del duende con armadura dorada podía usarse como un martillo. Esto es tan asombroso. Isagi simplemente lo entiende, me encanta. No como mi hermana, que solo me dice que deje de perder el tiempo, HMPH. Te lo digo, eso es suficiente. Axi protestó, pero fue en vano. Esto también le impidió hacer algo extraño. Isagi no había olvidado la vez que fueron encerrados en una habitación por ese NPC duende llamado Pal. Aunque Pal más tarde ayudó a traer al rey sin luz, ese era un asunto aparte. En un juego, no puedes atar y llevarte a un NPC, pero en realidad puedes. Además, no había nada que Axi pudiera hacer al respecto ahora. Estaba completamente a merced de Isagi. Isagi incluso se preguntó si podría sacar a este tipo a la superficie. Teóricamente, los monstruos especiales y las áreas generadas por sus habilidades deberían ser reabsorbidas por la mazmorra después de que se vaya. Pero si lo sacara a la superficie, la mazmorra no podría reabsorberlo, ¿verdad? O sería recordado por la fuerza incluso si estuviera justo al lado de él antes de salir del calabozo. Reflexionando sobre tales preguntas. Antes de darse cuenta, los tres habían estado fuera de la oficina del gobernador por un tiempo. Siguiendo las instrucciones de Axi, habían viajado hacia abajo, dejando el castillo original y llegando afuera. Dentro de la ciudad completamente negra, mirando hacia arriba, podían ver vagamente una fluorescencia verde pálido que servía como iluminación. Pero todavía era bastante débil. Isagi y las chicas sacaron sus lámparas mágicas de piedra para iluminar su entorno. La situación aquí era similar a la del castillo. Las largas calles estaban llenas de cercas rotas y muros bajos construidos de piedra. En medio de ellos había numerosos fragmentos de duendes. Además de eso, también se podían ver bastantes cadáveres de kobolds. Los ojos de Lefilla se iluminaron casi instintivamente. Luego comenzó a sacar un cuchillo pequeño y, mientras caminaban, extrajo hábilmente las piedras mágicas de los cadáveres intactos de los monstruos. Siento que si una niña elfa actúa como defensora durante demasiado tiempo, desarrolla un riesgo ocupacional, ¿verdad? Ella está actuando como una pequeña avara. En el camino, la niña recogió algunas páginas más que parecían artículos de cuentos. Ellos leen. Reglas para manejar el pozo de carne primera parte. Hay un límite superior prescrito para el número de kobolds nacidos cada día. Todos los soldados, tengan en cuenta que cualquier kobold que exceda el límite debe ser ejecutado de inmediato. Los kobolds, como los duendes, son monstruos con poblaciones extremadamente grandes. La diferencia es, los duendes nacen de la oscuridad, mientras que los kobolds nacen del cuerpo de una reina. Reglas para administrar el pozo de carne segunda parte. Prohíbe que cualquier kobold regrese al cuerpo de la reina. Si se descubre algún intento de acercarse a la reina, ejecútelos en el acto. Como monstruos, los kobolds también adoran la oscuridad. Pero habiendo nacido del cuerpo de la reina, se sienten inherentemente atraídos por el calor proporcionado por la sangre y la carne. Esto hace que la oscuridad de los kobolds difiera de la de otros monstruos. A lo lejos, bajo la tenue luz, ya se veía el contorno del gran agujero en la amplia plaza. Mientras se acercaban, un viento cálido y pegajoso transportaba un hedor nauseabundo.
Era un olor indescriptible, como cadáveres podridos mezclados con el olor a espuma de sangre y agua caliente que se eleva al hervir carne cruda. Habiendo recogido los artículos de la historia, Isagi y las chicas ya tenían un mal presentimiento. Esa reina kobold debajo del gran agujero. El frente de la amplia plaza estaba amontonado aún más alto con los cadáveres de kobolds y duendes, sus fragmentos y carne mezclados, junto a las líneas defensivas construidas en el borde de la plaza. Isagi recogió un pedazo de papel en el suelo etiquetado la orden del gobernador. Otro elemento de la historia. Declaró que debían evitar que cualquier kobold regresara al pozo de carne a toda costa. Pero por lo que parece, los duendes habían fracasado. Estamos condenados. Al mirar los fragmentos de su especie esparcidos por el suelo, Axi, todavía atado a la gran espada de Tiona, soltó un grito desesperado. Obviamente, los kobolds habían regresado al pozo de carne donde residía su reina, y ciertamente no iban allí a jugar a la casita. Algo terrible estaba a punto de suceder. Isagi, sin embargo, sintió que era manejable. La situación era simple. Si querían adentrarse más en el reino Goblin, tenían que luchar contra un jefe. Ya sea el pozo de carne frente a ellos, o desafía al Coliseo, o ve al 9º piso y asalta las puertas de la ciudad custodiadas por la Legión Goblin de élite. Desde que ya estaban aquí, Isagi no tenía ninguna intención de dar la vuelta ahora. Además, no hay un rey caballero en el Coliseo. No sonaba como un oponente fácil. En cuanto al 9º piso, eso estaba aún más fuera de discusión. Con una entrada tan obvia, la dificultad seguramente estaba al máximo. Prepárense para la batalla, les dijo Isagi a las dos chicas. Poco después, los tres llegaron al borde del pozo en el centro de la plaza. El hedor pegajoso, sofocante y podrido era aún más pronunciado. Además, en el pozo negro, iluminado por la lámpara de piedra mágica, el aire se llenó de una especie de polvo rosado, como pequeños trozos de carne. Ondulantes nubes de vapor surgían de las profundidades, trayendo consigo el hedor a sangre y descomposición. Y, un susurro distante, completamente ininteligible. Al lado del pozo, Isagi vio un ascensor oscilante y manchado de sangre. Bien, parecía que no tendrían que hacer rappel con ganchos de agarre. ¿De verdad vas? Lo que nos espera es el infierno mismo. Axi sabía claramente lo que sucedería en el pozo de carne. Los kobolds nacen del cuerpo de la reina. Cada uno de ellos es la reina de la sangre y de la carne. Al comer, crece constantemente, lo que requiere que dé a luz constantemente para mantener un estado débil y no amenazante. ¿Qué come ella? Todo. Incluidos esos kobolds. Así que si todos ellos de la espalda, la reina va a recuperar todo su poder, y, a continuación, el destartalado ascensor continuó su descenso. En la oscuridad, ambas niñas fueron pellizcar sus narices con el entrecejo fruncido, especialmente Lefilla. Este sucio ambiente era verdaderamente horrible para un elfo. Dentro del pozo sofocante y fétido, incluso respirar se volvió difícil, y mucho menos hablar. Solo Axi seguía charlando, porque no solo él y las chicas se dirigían al infierno, sino él también. HMPH, tratando de escapar. Llevar a un NPC a una pelea con un jefe es algo perfectamente normal en un juego de Souls-like. Después de mucho tiempo, el ascensor se detuvo en el fondo del pozo. Sorprendentemente, aquí estaba terriblemente limpio. Paredes desnudas de acantilados, pisos de piedra desnuda. Aparte de las manchas de sangre y la suciedad salpicada sobre ellos, no había nada más. Todo ha sido comido. La voz de Axi estaba llena de desesperación. Parecía que originalmente se suponía que muchas cosas debían estar aquí, como los duendes que custodiaban este lugar, las casas para los kobolds recién nacidos, las instalaciones para entrenar a los kobolds y los pozos para enterrar a los ejecutados, pero ahora, no había nada. Bajo la luz de la lámpara de piedra mágica, el entorno se sentía tan desolado y vacío como las profundidades del océano. Y justo enfrente de las tres, una enorme puerta de niebla atravesaba el espacio entre el cielo y la tierra, apareciendo de la nada ante Isagi y las chicas. Capítulo 53. La muerte de la reina, el nacimiento de la princesa. El ídolo del escultor, ahuecando fuego etéreo, se levantó del suelo. El duende con armadura dorada, a pesar de estar atado a la gran espada de la amazona, no podía dejar de temblar.
parecía sentir la aterradora presencia más allá de la puerta de niebla. Era un miedo que provenía de un instinto primario. En respuesta, Isagi simplemente caminó hacia adelante con una expresión tranquila, mientras que detrás de él, Lefilla permaneció tan resistente y serio como siempre. La elfa, habiendo experimentado muchas aventuras, ahora se había despojado por completo de su inmadurez e ingenuidad pasadas, adoptando el aire de una aventurera veterana. En cuanto a Tiona, aunque ya había visto al rey sin luz, esta era la primera vez que la niña estaba formalmente a punto de enfrentarse a un supuesto jefe. Ella no pudo evitar preguntarse, ¿había algo como el monstruo Rex aquí? Aunque Isagi había dicho que su vitalidad no era tan exagerada como la del monstruo Rex, sus otros aspectos probablemente eran solo más fuertes, no más débiles. Inexplicablemente comenzó a sentirse un poco emocionada. Las amazonas eran un pueblo guerrero. Por eso tenían la costumbre de adorar y enamorarse de los hombres que los derrotaban, sin mencionar a Tiona, oriunda de la lejana Telskiura, mucho más allá de la ciudad. Hacía tiempo que había abandonado ese país de sangre y crueldad. Pero el espíritu de lucha en sus huesos estaba profundamente marcado en su alma. La niebla se disipó rápida y silenciosamente. Lo que apareció a la vista fue un enorme pozo iluminado por innumerables luces fluorescentes de color verde pálido. Los destellos que alguna vez estuvieron atados en botellas de vidrio ahora estaban libres. Al ser intangibles, la reina no podía comerlos, por lo que eran de las pocas cosas que aún existían en este pozo profundo. Entre las paredes aún estériles del acantilado y el suelo, debajo de esa luz verde pálido, una enorme bola rosada de carne, tan grande como una montaña, apareció justo delante de Isagi y las chicas. ¡Qué existencia retorcida y horrible fue esta! Vuelve, niños, regreso, al cuerpo de la madre. Dale la vuelta a todo, en la carne y la sangre de la madre, y así. Carne y carne siempre estarán unidas como una sola. Una cabeza gigante con el pelo largo, sucio y despeinado caía al suelo. Su forma era vagamente reconocible como la de un kobold, y emitía ondas de susurros. Innumerables garras cortas crecieron de la superficie de la esfera carnosa, incluso más delgadas que las de una persona normal, como pequeños tentáculos. Y junto a las garras, grandes bocas se abrían boquiabiertas en la superficie de la esfera, masticando una mezcla de sangre fresca, carne desmenuzada, armaduras, tablones de madera. Dentro de esas innumerables bocas, grandes y pequeñas, tragaba una mezcla caótica de todo. Parte de ella no se podía comer y fue vomitada, sobresaliendo de entre los dientes, solo para ser empujada hacia adentro por las garras que crecían cerca. A medida que continuaba la alimentación, un bulto en la parte superior de la esfera se hinchaba cada vez más, convirtiéndose gradualmente en una membrana inyectada en sangre a través de la cual se podía ver vagamente algo gestándose dentro, la reina de la copa de carne que fue conquistada por el pálido Sona y date prisa y haz algo. El pequeño duende Axi chilló, como si algo aún más aterrador naciera si fueran más lentos. Isagi vio, en el fondo del pozo frente a ellos, innumerables kobolds reunidos alrededor de la reina de la copa de carne. Estaban alineados, moviéndose constantemente hacia adelante, esperando en silencio a que las garras que crecían en la superficie de la esfera los levantaran y los metieran en las bocas cercanas. Masticar y tragar sin cesar. De una manera tan directa, regresaron al cuerpo de la madre que los dio a luz. Y ni la reina de la copa de carne ni los kobolds que hacían cola para ser comidos prestaron atención a la llegada de él y las chicas, continuando decididamente con lo que estaban haciendo. Y sin necesidad de más recordatorios de Axi, Isagi ya sabía qué hacer a continuación. Definitivamente era matar a tantos de esos kobolds como fuera posible para evitar que se los comieran, y también atacar el cuerpo principal de la reina de la copa de carne para debilitarla con daño. En ese caso, Lefilla, atacas el cuerpo principal. Tiona, manejaremos a los kobolds y cubriremos a Lefilla. Sin saber cómo iría la pelea posterior contra el jefe, Isagi necesitaba reducir la cantidad de veces que usaba magia artística de combate cargada, para evitar problemas en la próxima batalla debido al agotamiento mental. Entonces, es hora del modo fuerza bruta. Empuñando la gran espada Glimmer, Isagi y Tiona cargaron contra la multitud de kobolds como dos leones y comenzaron la matanza. Estos kobolds eran muy débiles.
Quizás por eso precisamente estaban al final de la fila para ser comidos. Además, no tenían ninguna intención de luchar en absoluto, simplemente avanzaban con determinación, como si incluso en la muerte tuvieran que estar un poco más cerca de su madre. Isagi pronto descubrió algo. Sacó su arco largo y disparó una flecha que destruyó la cabeza de un kobold distante justo cuando estaba siendo levantada por uno de los brazos con forma de tentáculo de la reina de la copa de carne para comérsela. Potenciado por la innata espada santa esotérica de la carta de personaje, incluso sin usar un arte de combate, la flecha de hierro que Isagi disparó aún poseía un poder extraordinario, pero la reina de la copa de carne se la comió de todos modos. El kobold con la mitad de la cabeza destruida todavía estaba tragado en su vientre. Matarlos fue inútil. Fiona, tenemos que destruir sus piedras mágicas. Matarlos primero y luego desenterrarlos también funcionaría, pero no había tiempo para eso ahora. Una vez que se destruye la piedra mágica dentro de un monstruo, también se desintegrará en cenizas. Y, en términos generales, la ubicación de la piedra mágica dentro de monstruos de la misma especie es fija. Para los aventureros veteranos, memorizar hábilmente las ubicaciones de las piedras mágicas de diferentes monstruos en la mazmorra y atacarlos directamente en momentos críticos infligiría un daño de debilidad extremadamente poderoso, lo que permitiría una eliminación más efectiva del enemigo. Por supuesto, una piedra mágica destrozada naturalmente significaba que la gota más básica del monstruo también había desaparecido. Pero ahora claramente no era el momento de preocuparse por eso. La piedra mágica del kobold está directamente sobre el centro del pecho, cerca del cuello, unos 3 centímetros hacia abajo. Isagi le gritó a Fiona. Como uno de los monstruos principiantes más básicos de la mazmorra, al igual que los duendes, los kobolds se registraron en detalle en la guía del aventurero que el gremio le dio a cada aventurero. Incluso para los monstruos especiales que aparecieron debido a la malicia de la mazmorra, cuyos cuerpos podrían cambiar de tamaño en comparación con antes, la ubicación de la piedra mágica era más o menos la misma, claramente no había cambiado mucho. Fiona solo había llegado a horario después de alcanzar el nivel 3 y claramente no estaba familiarizada con los monstruos de los pisos superiores. Ella era del tipo que saltaba niveles e iba directamente a aventurarse en el piso 19 y más allá. Ahora, con el recordatorio del chico, después de familiarizarse un par de veces, Fiona rápidamente pudo romper directamente las piedras mágicas dentro de estos kobolds con los puños y los pies. Por supuesto, lo que era aún más eficiente era en realidad Axi, que estaba atada a su gran espada. La cabeza de ese tipo, no, debe ser su casco dorado lo que fue realmente duro. Con un golpe casual, cualquier kobold que golpeara se rompería en pedazos, convirtiéndose en polvo junto con su carne, sangre y piedra mágica. Isagi pensó que la fuerza de Fiona también tenía que ser inmensa, de lo contrario este efecto sería imposible. La niña amazona puede haber sido menuda, pero claramente era una aventurera que se enfocaba en la fuerza. El contraste era demasiado grande. Con la táctica correcta, bajo la frenética matanza de Isagi y Fiona, nubes de cenizas de los monstruos desintegrados se elevaron continuamente desde las profundidades del pozo verde pálido, incluso persistiendo durante mucho tiempo como nubes vaporosas. Al mismo tiempo, mientras las llamas carmesí iluminaban la caverna, Lefilla también terminó de cantar su primera descarga de fuego de fusillade, lanzándola directamente hacia la distante reina de la copa de carne. Tuvo éxito, desencadenando una serie de bolas de fuego masivas que explotaron en todo su cuerpo. Junto con las llamas crecientes, el pozo comenzó a temblar. Los suaves susurros y masticaciones anteriores de la reina de la taza de carne fueron reemplazados por un grito escalofriante. Parecía, visiblemente, después de que se disipó el humo de la magia, la bola de carne originalmente masiva parecía haberse encogido un poco. Está funcionando. Eso es. Aventureros. Sigue andando. Sigue debilitándote, Off. Axi, siendo sacudido por Fiona, de alguna manera todavía podía seguir clamando, aunque parecía que estaba realmente mareado, ya que el sonido de los vómitos comenzó a provenir del interior de su casco dorado. Sin embargo, Fiona no se dio cuenta de esto en absoluto. La amazona se estaba drogando con la emoción de la batalla. Y ella podía sentirlo. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar.
Esto fue solo el juego previo, aunque necesario. Tuvieron que correr contra el tiempo para eliminar tantos kobolds como fuera posible y al mismo tiempo dañar a la reina de la copa de carne. Si fallaron, entonces pronto. Sin necesidad de pronunciar una palabra, Isagi, Tiona y Lefiya entendieron esto. Así que la niña elfa continuó cantando su magia, mientras que el niño y la otra niña continuaron matando incansablemente a los kobolds y destrozando sus piedras mágicas. Fue una carrera contra el tiempo. Isagi incluso pensó, qué bueno que traje compañeros de equipo. Si fuera solo yo, probablemente no podría manejar esto. Pasaron segundos y minutos. Justo cuando la cuarta descarga de fuego de fusillade de Lefiya descendió una vez más, explotando contra el cuerpo aún montañoso de la reina de la copa de carne, el último kobold, que ya había sido levantado por las garras, pero aún estaba atravesado en el pecho por una flecha de hierro de Isagi, su piedra mágica rompiéndose junto con él, se desintegró en cenizas. En el fondo del pozo, se restauró un silencio sepulcral y la limpieza. Todas las bocas se pararon por completo. La reina de la copa de carne había comido todo lo que podía comer. Entonces, bajo las llamas aún ardientes del poder mágico, nació la esperanza que contenía la sangre y la carne de todos los kobolds. Ve, hija mía. Como agotando todas sus fuerzas, la madre susurró por última vez. Oh, futuro de mis parientes, atibórrate de la sangre y la carne de tu madre. En medio de los tristes lamentos de dolor de la reina de la copa de carne, el bulto en la parte superior de la esfera carnosa se abrió de repente. La sangre de color rojo oscuro brotó como lava volcánica en erupción, y con ella, una figura esbelta salió lentamente de la sangre y la carne cálidas. Isagi, la oponente de las chicas, claramente no era la reina de la copa de carne que una vez había sido conquistada por los pálidos, sino más bien, la última esperanza taza de carne princesa Iconia.